CM Noticias presenta el resumen de Canal M. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sandrini. Estamos en CM Noticias y hoy nuestra invitada es la maestra Penélope Jazmín González Cano. Ella es especialista ahorita en estos temas de educación, la educación y en lo que estamos del coronavirus. Este tipo de educación actualmente, pues ya todos usamos Zoom, todos estamos en estas plataformas y en lo que es la tecnología. Pues bueno, la maestra Penélope nos va a instruir sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a tu público. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, feliz de estar aquí con ustedes, pues que estamos ocupando un medio como el que de manera obligatoria al que tuvimos que recurrir ahora en esta cuestión que hemos tenido que enfrentar como país, como ciudadanos, como mundo. Pero lo más de la globalización justamente nos había como invitado a que empezáramos a usar estas computadoras y a comunicarnos con otras personas en otras partes del mundo por medio de diferentes plataformas. Algunos las tomaban, otros no, pero actualmente yo creo que no hay persona que no use alguna plataforma para una junta, para una reunión o para una clase. Sí, vaya, si recordamos a nivel histórico cuando se tiene pues documentada una gran pandemia, y al igual que la que hemos estado enfrentando en estos últimos días y que pues se remonta a los primeros años del siglo pasado, pues no contábamos con esa tecnología que nos daba esta oportunidad. De hecho, pues más bien fue como reaprender a utilizarlas, no solamente desde un punto de vista lúdico o de entretenimiento, sino también orientadas hacia, pues justamente la consolidación de aprendizaje. Fíjate que ahora los jóvenes, los niños, pues todas sus clases son por medio de una computadora, pero también a pesar de que es una herramienta para estar en la tecnología, yo creo que habrá muchos niños que no tienen cómo comunicarse. Sí, de hecho, a nivel nacional existen muchísimas zonas en donde hay maestros de verdad increíbles que lo que hacían era poner cartulinas fuera de las escuelas, a donde los papás, en protección de sus hijos, acudían a poder tomar nota de las actividades. Ellos ahí recibían las actividades hechas por los hijos, por sus alumnos días antes, y entregaban retroalimentación, ¿no? Entonces creo que si nos retomamos hacia el significado de la palabra tecnología, pues la tecnología en realidad también se traduce en una hoja de papel, en donde en alguna época, pues también por ahí de la época de los 70s cobró muchísimo auge toda esta situación de el autoaprendizaje, ser autodidactas, ¿no? Y entonces me compraba mi librito para aprender a tocar un instrumento, para aprender a ocupar una computadora, para muchísimas cosas, pero lo que está detrás de eso es la idea de alguien que quiso que otra persona aprendiera a hacer algo solo. Entonces, creo que eso es lo que nos remonta justo a la idea original de lo que implica la didáctica. Y la didáctica es ese arte de enseñar. Fíjate que anteriormente, cuando empezaron los libros, que salieron los libros, la gente decía, ¡ay, se están idiotizando con los libros! Ya no hacen nada más que leer.
Luego, cuando salieron las computadoras y los celulares, bueno, la gente se está idiotizando ahora con los celulares, pero actualmente estamos en el futuro, llegamos al futuro, donde las máquinas están, pues, en cierta forma, posesionándose de la persona humana. No podemos hacer ya nada si no hay un artefacto. Sí, y eso se reduce a incluso el saber escribir. Cuando cambiamos un por qué y ponemos PK, y también empezamos a tener distorsión de este tipo de aprendizajes que en su momento eran básicos, ¿no? También una de las cuestiones que se buscan mucho en un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la lectoescritura, como en este caso, o el pensamiento lógico-matemático, y cuando vamos al súper y no hacemos ni siquiera una suma básica porque tenemos una calculadora en nuestro celular, pues también estamos hablando de una manera diferente de aprender. Bien lo acabas de decir, el futuro nos ha alcanzado, pero lo importante es que desde el punto de vista neurológico, nuestro cerebro es capaz de tener cierta plasticidad, y esa plasticidad nos ayuda a poder resolver resolver pues diferentes problemas de diferentes maneras. Oye, Penélope, ¿qué va a pasar con los niños que les cuesta trabajo, por decir los que tienen Asperger, les cuesta trabajo escribir y ahora con la computadora va a ser más fácil para ellos porque las palabras las van a unir más rápido porque las letras están aquí en la computadora, ¿no? En el teclado. ¿Qué pasa con estos niños? Pues es que, bueno, el Asperger también entra dentro del espectro autista y no todos tienen las mismas características. Ciertamente hay algunos que les cuesta un poquito más esta cuestión de la escritura, pero hay incluso otros diagnósticos como la dislexia, la disgrafia, ¿no? que en realidad les afecta más. En este sentido, me parece que la tecnología entra justo como una herramienta más para poder tener un resultado de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo quizá muy extremo, pero en el caso, hablando de discapacidad y de problemas de aprendizaje, la educación también se ha topado con muchos retos y uno de ellos es, por ejemplo, las personas sordas. ¿Cómo le enseñas a un sordo a escribir? Si no, o sea, puede ver el símbolo, pero no puede comprender la parte de que la A o este símbolo de bolita, colita, suena A. No nada más cómo le enseñas a escribir, cómo le enseñas a comunicarse con alguien más. Entonces, me parece que cuando vemos la tecnología no como un enemigo, no como una limitante, sino más bien como una herramienta, como un aliado, nos damos cuenta que sea con o sin tecnología, lo más importante siempre va a ser poner en el centro a la persona las necesidades personales, profesionales, incluso a veces familiares que pueden tener, y tener siempre claro la meta hacia donde los tenemos que llevar. En educación eso se llama objetivos, competencias, resultados de aprendizaje, le podemos poner muchos términos. Sin embargo, cuando dejamos en el centro a la persona, nos damos cuenta que hay alumnos que en la situación en la que estamos pasando, quizá cuando regresemos y podamos estar todos otra vez en un salón de clases con las medidas de precaución, por supuesto, habrá niños que quizá perdieron a un familiar cercano y no van a rendir igual, aunque no tengan ninguna discapacidad, aunque no tengan ningún problema de aprendizaje. Y que la parte emocional también es bien importante de atender, incluso ahora a la distancia, con la tecnología también. ¿Crees que este método llegó para quedarse? Es que este método ya estaba. Es como cuando una canción se pone de moda y recuerdo en mi época canciones que de repente yo cantaba y mi mamá me decía, esa ya existía, ¿no? Y se hizo como ¿cómo le llaman? El cover de una misma canción. Mira, a principios de 2000 se empezaba a hablar de la educación del nuevo milenio,
se empezó a hablar de competencias, pero ¿sabes algo? Las competencias como tal ya existían desde los 70s. Entonces, ¿por qué no funcionaron en los 70s? Porque en esa época, a diferencia de ahora, no estábamos preparados. La sociedad no estaba preparada para ello. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó en las guerras mundiales? Pues resulta que tenemos modelos bien exitosos como Reggio Emilia, no sé si la has escuchado alguna vez, que surge justo en un pueblito en Italia con ese nombre, en donde como la gente se iba a la guerra, se cerraron las escuelas y lo que empezó a pasar es que la misma comunidad se hizo cargo de la educación de sus hijos, de sus niños. Entonces, hoy le tocaba cuidar a los niños al zapatero y les daba a hacer zapatos, pero también a contar zapatos, a cortar bien, y cuando le tocaba al agricultor, pues contaban semillas, ¿no? Entonces, cuando como comunidad dejamos de hacer brecha, de romper nuestros paradigmas, ideas, vemos cómo podemos ayudar incluso al otro. Así y eso lo podemos hacer desde la célula básica que es nuestra familia. Pero pues regresamos también a ese trabajo en equipo, definitivamente. Exacto. Penélope, pues muchísimas gracias, de verdad. Yo espero que nos volvamos a conectar y que nos vuelvas a dar un poco de información sobre lo nuevo para nosotros. Pues bueno, estuvo aquí la maestra Penélope Jazmín González Cano, especialista en educación pues en línea. Ahora ya, también antes no habría eso de maestros en línea, ¿verdad? Sí existía. También. Okay. Aunque solía escucharse mucho más en la educación virtual, por supuesto, y incluso existían roles de tutores. Y esos tutores es también una manera diferente de asumir la educación desde otra perspectiva. Pero ojalá podamos seguir platicando más a detalle en futuras ocasiones. Pues muchas gracias, Penélope. Un placer, gracias a usted. Dame tus redes sociales rápidamente. En Facebook estoy como Penigles, igual en Twitter. Y mi correo es penny-jg@hotmail. A sus órdenes y de tu público si les puedo apoyar en algo. Pues bueno, estuvimos aquí en CM Noticias. Yo soy Sandrini. Hasta luego. CM Noticias presentó. El resumen de Canal M. Muy bien.